Como segundo punto de interés de este curso, pues tenemos al estudio dinámico cinemático de zonas de cizalla. Ya hemos explicado con anterioridad qué son las zonas de cizalla, cuál es su relación, filiación con las fallas y bueno, siempre de alguna u otra manera son requeridos los estudios dinámicos cinemáticos en fallas, en vetas, etcétera, etcétera. En este caso he colocado vetas sintectónicas porque son un tipo especial de vetas que son buenas evidencias para la exploración, sobre todo en zonas donde el fluido hidrotermal, el relleno dentro de fracturas ha sido controlado principalmente por la tectónica. Este es un término el cual voy a hablar a detalle en unos momentos. Si empezamos por los estudios dinámicos, bueno, básicamente tratan del estudio de el campo de esfuerzos o de los paleoesfuerzos, tal cual nosotros hemos visto hasta ahora de manera general y un tanto detallada por partes en las explicaciones anteriores. Y claro, estos pueden ser relativos o absolutos, se definen en función de la edad. Relativos desde el punto de vista geométrico cinemático, tal cual lo hemos visto, sobre todo cuando en alguna parte de la estratigrafía no tenemos edades concisas, solamente tenemos niveles estratigráficos con edades muy generales, muy relativas, de allí el nombre, y no tenemos alguna datación, algún fechamiento exacto que nos indique la edad de la roca, de la sucesión estratigráfica o la roca intrusiva en cuestión, y que por lo tanto no tenga tampoco un constraint, una buena definición también con la edad de la deformación. Todo lo que hemos visto en los gráficos anteriormente, sí, se puede definir como un estudio dinámico con evidencia relativa. Y si ya tuviese absoluta según edades precisas, pues de allí viene el nombre. Es lógico que con dataciones, con edades absolutas, es mucho más preciso trabajar de esa manera, pero ello no siempre es requerido en trabajos de exploración, porque en los trabajos de exploración, tal cual hemos planteado en alguno de los ejercicios anteriormente vistos, si yo quiero encontrar targets de exploración, tendencias espaciales geométricas donde hayan zonas aperturadas o dilatadas, basta con aplicar todo el trabajo que hemos estado explicando en líneas generales. La edad de la deformación es importante, sí, pero en ese caso simplemente basta con una información relativa. No necesitamos una edad muy precisa, a menos que ya en el sitio donde estemos trabajando tengamos deformación polifásica, múltiples eventos sobreimpuestos sobre la sucesión estratigráfica o las rocas intrusivas o volcánicas en cuestión. Bueno, ese es el estudio dinámico, el estudio que algunos definirían como filosófico porque nos paramos a tratar de estudiar paleoesfuerzos, es decir, vectores de compresión máxima, intermedia, mínima, que a ciencia cierta, más allá de la metodología misma que podamos utilizar, como los diedros rectos, por ejemplo, los estereogramas, y por más bien que muchas veces tomemos los datos, los resultados estereográficos que podamos tener más allá de tener el último software en cuestión, pues tiene grados de libertad, puede tener grados de incertidumbre que no necesariamente me indiquen con precisión una dirección de compresión. Las tendencias en azul que nosotros tratamos hace unos momentos fueron bastante generales, que podemos llegar a un consenso donde los paleoesfuerzos sean lo más afinados o aproximados a la realidad, sí, por supuesto, pero que tengamos algo absoluto es bastante difícil. Y digo esto último porque muchas veces en las interpretaciones lo que se hace es que por la variación en la rotación de algunos grados o decenas de grados, sin exagerar, 10, 20, 30 grados, bien, de la dirección o truen del sigma 1, pues muchas veces se interpretan distintos eventos de deformación y eso no siempre es posible. Uno, porque muchas veces los datos en el campo no son suficientes y eso ya no tiene que ver por una cuestión propia, personal, sino porque muchas veces no hay la suficiente disponibilidad de datos como para demostrar ello, ya sea por
la sobreimposición de esfuerzos, de deformaciones, alteraciones que se sobreimponen a brechas foliadas, a esquistosidades, a estrías previas, el intemperismo y muchos otros factores más hacen desaparecer muchas veces las evidencias que nosotros necesitamos para demostrar con más simpleza, con más exactitud, todo esto que estamos viendo desde hace unos momentos. Pero claro, eso no siempre es posible. Entonces, una de las máximas a tratar, y ya también lo especifico en unos momentos, es que cuando nosotros tomamos datos en una estación, no solamente tomamos uno o dos datos, sino tomamos muchos para que esos datos, en conjunto con decenas o cientos de estaciones en distintas partes donde yo haya mapeado, pues pueda tener una población y el análisis sea poblacional, estructural y tectónicamente y tener las mejores orientaciones de sigmas 1, 2 y 3 y no morir en el intento, como diría popularmente. Por otro lado, el estudio cinemático, pues, es el estudio físico tangible de las geometrías estratigráficas y o estructurales. Y ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, está directamente vinculado al mapeo geológico de campo. Es decir, todas las veces que hemos mapeado, independientemente del sitio donde nos encontremos, si hemos mapeado fallas, desplazamientos y todo lo que queramos, ya de por sí como tal, hemos estado haciendo un estudio cinemático. No siempre un estudio dinámico, pero cinemático estoy seguro que sí. Y viene del mapeo geológico y puede llevarse hasta el modelo 2D en secciones y hasta el modelo 3D. Y estos son los cimientos del conocimiento en geología regional y o local, porque nos permiten a nosotros reconstruir cuencas sedimentarias, tiempos de erupción volcánica en paleocentros de emisión, por ejemplo, posibles sucesiones en intrusiones de domos volcánicos sobre intrusiones previas o rocas plegadas previas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre hemos hecho un estudio cinemático de las rocas, aunque no lo hayamos hecho quizás conscientemente, pero sí, están allí. Entonces, eso es lo que involucra un estudio dinámico y cinemático. Es decir, primero, siempre al ir al campo, en todo proyecto, es bueno hacer cinemática. Cinemática de fallas, de pliegues, si entre los bloques que contienen a estratos hay rotaciones, basculamientos, eso. Y ya con otros datos adicionales que no necesariamente son los litoestratigráficos, como por ejemplo con los microlineamientos tectónicos, marks, estrías, fibras de recristalización, ya también puedo juntar toda la información previa y llegar a un estudio dinámico, siempre y cuando, ya lo dije, la disponibilidad de datos esté allí y también, por qué no decirlo, la misma calidad de los datos sea también de interés, sea llamativa, porque hay casos también donde uno puede tener estrías, fibras de recristalización y aparte de la poca data que puedo tener, también la calidad de los mismos datos microestructurales no siempre pueden ser buenos. Es un poco decepcionante, sí, en algunas ocasiones, pero sucede. Y ya les dije que eso no depende de nosotros. Más o menos hay que ser un poco suertudos en ese aspecto. Y bueno, también sabiendo elegir la zona a la que nosotros nos dirigimos. En el caso de los Andes del Perú, las calizas de la formación Humaya en el centro y norte del Perú, hasta lo que es la formación Cajamarca, estructuralmente están corridas, están repetidas estratigráficamente por importantes cabalgamientos, pero dentro y a lo largo, en los alrededores de los mismos cabalgamientos, también hay este tipo de microestructuras, fibras de recristalización, estrías, sobre todo las primeras, las fibras, y nos permiten realizar un estudio dinámico, no solo cinemático desde el punto de vista del mapeo, sino también dinámico a nivel posiblemente también de cuenca. Por otro lado, bien, como ya habíamos dicho, tenemos la comprensión real de las zonas de cizalla y o fallas. Ya hablamos de su definición. Si queremos expandir un poco más su utilidad desde el punto de vista minero, ya lo habíamos dicho, pues las zonas de cizalla más interesantes para nosotros, ya sea en las zonas transicionales a pórfidos,
en vetas cordilleranas, zonas cordilleranas en sí de los Andes, en depósitos epitermales, pues son las vetas. Y las vetas no son otra cosa que zonas de cizalla extensionales que representan una apertura tectónica con relleno. Y ya había dicho que el relleno, pues, según su contenido, según el muestreo sistemático o no que yo pueda hacer allí, puede decirnos que las vetas son ricas en cobre, en elementos polimetálicos o hasta en el mismo oro, tal como es clásico en los epitermales, vinculados a oro, plata y posiblemente también hasta plomo, ¿bien? Pero principalmente oro, plata. Entonces, esos valores espacialmente se distribuyen, valga la redundancia, en el espacio, y si están directamente vinculados con la tectónica, que es algo que se puede corroborar en campo en 1 o 2 días, pues a mí me deben servir todos los datos macro y microestructurales para determinar las tendencias de la mineralización. Como un primer vistazo desde superficie, y si ya tuviese la opción de contar con testigos de perforación, sobre todo los orientados, puedo reconstruir el modelo 2D y 3D de esa zona en pos también de vincularlo con esas franjas mineralizadas y afinar y hasta todavía programar sondajes, direcciones, profundidades e inclinaciones de los mismos sondajes. Fíjense que es necesaria toda una teoría práctica y experiencia de campo para llegar a cosas más complejas. Si uno domina muy bien esta parte de la geología estructural, lo demás es mucho más sencillo. Entonces, si queremos sintetizarlo allí, las dos razones principales por las que una beta o un sistema de betas es importante, pues es lógico. Uno, porque son zonas de apertura tectónica, son zonas de cizalla extensionales. Y dos, porque pueden llegar a contener valores o anomalías geoquímicas, leyes minerales de interés, independientemente del elemento metálico que corresponda.